bienvenidos a mi canal de nuevo. Yo soy Noxtis y hoy vamos a hacer la primera reseña de manga. En este caso será... A ver, que no se caigan. Será de esta maravillosa obra de Shinichi Sakamoto. Se llama Innocent y está compuesta por dos temporadas, dos partes, si lo decimos así. Una es Innocent, que es esta de aquí, y Innocent Rush, que la tengo en mi estantería porque, bueno, aquí no cabían suficientes mangas. La primera parte está compuesta de 9 tomos, sería esta la que tengo aquí entera. Y la segunda parte, Innocent Rush, está compuesta por 12 tomos. Ambas partes llegaron a España licenciadas por Mickey Way hace unos años. Yo empecé a seguirla desde el primer tomo, que la vi en el Salón del Manga de Barcelona de hace 3 años, si no recuerdo mal, o 4. Y me enamoré, bueno, no sabía de qué iba al principio. Me enamoré principalmente de esta maravillosa portada porque el dibujo de Shinichi Sakamoto es maravilloso, o sea, es arte puro. Entonces, bueno, me llevé una grata sorpresa al darme cuenta que la trama que encontramos en Innocent es la mismísima, bueno, el periodo antes de la Revolución Francesa, que liberaría el pueblo del poder del antiguo régimen, ¿vale? Bueno, los que me conocéis sabéis que soy historiadora del arte, entonces todos los temas históricos me fascinan. Por esta razón tengo, bueno, Innocent, que es mi obra favorita, ¿vale? Innocent Rush también, por supuesto. Tengo El Requiem por la Rey de la Rosa, que ya hablé en la presentación. Y bueno, vamos a centrarnos en esta maravillosa obra. Shinichi Sakamoto nos presenta en Innocent Rush los años antes de la Revolución Francesa liberal, pero desde el punto de vista de Charles Henry Sanson. No sé cómo se pronuncia realmente el apellido porque el francés no es mi idioma, bueno, que tengo más facilidad para decirlo de alguna forma, y la pronunciación obviamente falla mucho a la hora de hablar, pero diremos que se llama Henry Sanson, ¿vale? El apellido Sanson. En realidad, o sea, en la realidad, esa familia existió. Entonces se tratan de personajes reales. De hecho, Charles Henry Sanson tiene su propia tumba en París, en el cementerio, obviamente. Y se tratará de una familia de verdugos, exactamente los verdugos de París, ¿vale? Que durante 4 generaciones estuvo bajo las órdenes del rey de Francia y que ejecutaban las penas de muerte, de tortura, etcétera. Bueno, ya os lo podéis imaginar que iremos desde la decapitación al desmembramiento, la tortura de la rueda, etcétera, que se ven muy detallados en estos tomos. Bueno, perdonad si no os explico muy bien porque es mi primera reseña y aún me falta un poco de práctica. La cosa es que esta obra, aun siendo de temas históricos, están un poco exagerados, pero no deja de ser bastante fiel, a la historia, porque mezcla el punto de vista de esta familia que por creencia popular está maldita. Al fin y al cabo no deja de ser una familia de verdugos, chicos. Entonces el pueblo les tenía como un temor especial. De hecho se ve en los primeros tomos como la población no se quiere acercar a los Sanson porque dicen que quien tiene contacto con ellos, aun sea un roce con la ropa o con la mano o lo que sea, este va a quedar maldito y va a acabar muriendo de forma terrible, sea en el patíbulo o donde sea. Lo que nos encontramos en esta obra y que me fascinó muchísimo, aparte de la maravillosa... Esperad un momento. El maravilloso dibujo que tiene,
porque bueno, encontraréis una gran expresión a la hora de esbozar y dibujar cada escena. Chicos, como podéis ver, el dibujo es magistral. Pero lo que iba a decir es que me fascina de esta obra cómo evolucionan los personajes. De hecho, son una de las cosas que me enamoraron más a la hora de ir leyendo tomo tras tomo. Y cada tomo te sumerge aún más en la historia, que es que aunque no te guste el tema histórico, no te guste la historia en general de Europa o del mundo, como queráis llamarlo, te acaba sumergiendo tanto que familiarizando con personajes históricos como Luis XVI, María Antonieta, el conflicto que había entre las diferentes clases, porque al fin y al cabo es el pueblo llano, muerto de hambre, el pobre, el que sufre las pestes, las pandemias, etc., que ve cada vez es más reprimido y ve como la nobleza, incluso la burguesía, los reyes, viven un mundo aparte, en su burbuja de ostentación. Entonces, esa ostentación llega a reventar a partir de esa tensión que se crea entre el pueblo y la monarquía. Bueno, de hecho, los que sepáis un poco de historia, los spoilers en esta obra no se pueden evitar, chicos. Es muy normal, o sea, yo iba leyendo y decía, va a pasar esto, pasaba, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una obra maravillosa. También me fascina muchísimo que tanto los trajes como las representaciones de personajes, incluso algunas escenas tienen un gran trabajo de investigación artística. Quiero decir, yo me he llegado a encontrar en páginas sobre todo del Innocent Rouge escenas que decías, esto es un cuadro del Renacimiento o es un cuadro de la época de Charles Henry Sanson o Marie Sanson, que es sobre todo la protagonista de la segunda parte. Y bueno, eso también me ha llegado a fascinar muchísimo, porque tanto los trajes como la representación de Versalles, de los palacios, París, de la época, etc., están muy bien documentados. Y la aparición de personajes y más personajes históricos importantes que llevarán a Francia a una república tal como la conocemos ahora es maravilloso. También os he hablado de la evolución psicológica, porque Charles Henry Sanson al principio no sería exactamente un spoiler, pero realmente si no queréis escucharlo, tirad un poquito más adelante. Pero la cosa es que Charles Henry Sanson y la mismísima Marie Sanson, que es la hermana pequeña, ven sus caminos determinados por la tradición familiar. Esa presión que crean los padres, sobre todo sobre Charles, que lo llevará a ser verdugo siguiendo la tradición familiar, pero se verá también... ¿cómo se llama? Ay, os lo diré cantando. Se verá también condicionado a la hora de relacionarse con el mundo. Pues claro, ya os he dicho que para el pueblo los Sanson están malditos, entonces eso hará que vivan en una burbuja muy diferente, rodeada de muerte, de dolor, sangre, y que tenéis que descubrir porque no tiene ningún desperdicio si os gustan este tipo de mangas. Entonces hay puntos clave en la trama que muestran cómo va cambiando las ideas de Charles, cómo va cambiando Marie, cómo Marie lucha por hacerse un hueco en la historia, pero aún así, aún siendo tan fiel a la historia general de Francia, encontraremos también que... Esperad que se ha ido la luz. Encontraremos también que es un poco exagerado
O sea, Shinichi Sakamoto exagera el tema de las torturas, las hace quizás más crueles. Bueno, a ver, no, las torturas eran crueles, ¿eh? Pero el tema que se nota un poco el tema del gore, chicos. Un poco bastante. Por eso es bastante delicado. Entonces, si eres un poco sensible a ese tipo de manga o de anime incluso, no os lo recomiendo. Pero, si no te importa leer algo anatómicamente detallado, porque me sorprendió muchísimo que aunque siendo gore, sea anatómicamente tan detallado. De todo el tema de la decapitación, que te habla de las vértebras, de cómo cortar bien el cuello, bueno. Es que es una maravilla de la anatomía, imagino. Tampoco soy experta en estas cosas, pero me fascinó muchísimo la forma que tiene de explicar tanto los castigos de pena de muerte como la forma en que Charles Henry Sanson se tiene que enfrentar a esas primeras muertes de sus primeros trabajos como verdugo de París, etc. De hecho, también aparte de la evolución psicológica, se ve mucho la evolución de los ideales, porque no dejan de abandonar esos ideales tan aférrimos de liberar París de la pena de muerte, hacer un mundo nuevo, como ya sabréis de la Revolución Francesa, que ese era su objetivo principal, su base, ¿no? La libertad del pueblo, etc. Hay el punto, digamos, entre dos personajes se encuentra el conflicto de cómo llegar a esa meta. No sé si me explico. Quiero decir, no es tan bonito ni tan fácil como se narra a la hora de estudiarlo en institutos, etc. Sino que se ve el conflicto que había entre unas partes de la Revolución Francesa y otras partes. Y eso también me ha llegado a fascinar. En resumen, tanto puntos fuertes de Innocent y Innocent Rush, el dibujo, la trama, porque es que te hace devorar cada tomo, y más ahora, chicos, que los tenéis completos en cualquier tienda de cómics o en la misma página de Milky Way. No tenéis que esperar, y entonces sería, si os engancha y os gusta, es leerlo uno tras otro. Porque yo me acuerdo, sobre todo con el final ya, era una tortura de decir, ay Dios mío, necesito leerlo y no puedo leerlo porque aún no sale y me tengo que esperar a lo mejor 1 mes o 2 meses. Entonces ahora es una buena forma de leerlo porque no tenéis que esperar y es muy recomendado porque es que os va a encantar. Y aunque no os guste de verdad los temas históricos, no se va a hacer pesado. Esta obra al principio me daba mucha pena porque lo hablabas con gente y te decía, es que el dibujo, a ver si el dibujo solo ya me parece demasiado empalagoso, para decirlo de alguna forma, porque claro, tantos detalles, no sé qué. Aunque el dibujo sea tan, pero tan recargado, quiero decir, como podéis ver, no deja de ser muy detallado. Pero es que a la vez me encanta esa parte tan recargada porque demuestra el carácter del rococó, que es el de esta época, y no deja de ser una época de ostentación. Entonces, creo que el dibujo no os lo toméis como algo que os choque, os impida disfrutar de la obra. Yo recomiendo que os lancéis, le deis una oportunidad, de verdad, si no sois alguien que le moleste los temas escrupulosos, los temas de gore, sangre, como se suele decir, que os lancéis y que el dibujo lo disfrutéis como una... Aparte de que Shinichi Sakamoto se caracteriza por este tipo de dibujo tan detallado, aparte de ser digital, es que hace estas maravillas de forma digital, chicos. Sino os recomiendo que le deis una oportunidad y que os dejéis envolver tanto por la historia como por el dibujo. Porque
representa tan bien la ostentación del momento y el conflicto tan caótico de los años previos a la Revolución Francesa que no tiene ningún desperdicio. No he encontrado ningún punto negativo de esta obra. Así que Noxtis os lo recomienda. Si queréis hacerle caso y todo, adelante. Os quiero leer aquí abajo por si lo habéis leído y queréis comentarlo conmigo. A lo mejor hay algún punto que a mí se me haya escapado y que no os guste a vosotros. Si es así, me encantará leeros. Hasta aquí mi pequeña reseña, mi opinión, como queráis llamarlo. Sé que me falta mucho por aprender, chicos, pero espero ir creciendo junto a vosotros. Muchísimas gracias por estar otra vez en este canal, en el canal de Noxtis, y verme de nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo mi primer vídeo presentándome, y espero poder seguir compartiendo con vosotros estas maravillosas y pequeñas obras del manga que me fascinan cada día más y que espero que a vosotros también os sirva para decantaros a la hora de leer o no ciertos mangas. Que vaya muy bien. Nos vemos pronto. Adiós, chicos.